Álamos Pinot Noir. A mí, a la gente de la Bodega Esmeralda le agradezco, me encanta, porque yo estaba tomando mucho el Álamos Malbec y este Pinot Noir me encanta. Bueno, ¿te gusta el vino? Soy abstemio. No, ¿Sí? no, mentira. Sí, No te me creo. Me gusta. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, Macri es abstemio. Sí, Mauricio es abstemio, Gabriela es abstemia, Miguel del Cel es abstemio. Sospechoso. Sí, es raro. Por lo menos acá vino Pinedo, el mejor presidente de la historia, como varios decimos, y le gustó también mucho esta parte. ¿Tenés momentos así? Con Macri no podés tener un momento así, de sentarte, tomemos una copa, bajemos todos un flap y digamos, bueno, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal. Las condiciones del trabajo del equipo han variado mucho, porque ahora estamos en una situación, digamos, muy exigida. Pero a lo largo del tiempo ha habido muchos momentos así, por supuesto, y hay mucha informalidad en el trato. Más allá de lo que pueda, digamos, pensarse sin conocerlo, Mauricio es una persona muy accesible, muy sencilla, y, digamos, es muy fácil comunicarse con él. Y creo que muchos de los principales dirigentes de este gobierno tienen esas mismas características. Marcos Peña, María Eugenia, son personas sencillas. Te das cuenta cuando los ves en una conferencia de prensa haciendo declaraciones que no tienen un alto concepto de sí mismo interponiéndose entre ellos y los demás. Son personas muy dadas, muy accesibles, muy directas. Y me parece que ese tono es valioso y que ese tono forma parte también de la pequeña revolución política que empieza a verse, ¿no? Siempre los líderes o los conductores tienen la dificultad de escuchar o de que no les gusta el no. Vos le podés decir a Macri, no, esto no, es así. ¿Cómo es ese manejo del no de un referente en espacio? Por supuesto, una persona muy abierta a escuchar opiniones diversas, y en las reuniones en las que se trabajan distintos temas uno le puede decir cualquier cosa y, por supuesto, tratándonos siempre bien, como nos tratamos todos. Pero no hay ningún problema en ese sentido. No hay una sensación de que cuidado si le decís esto se va a molestar y se va a armar. Todo lo contrario. Hay como mucha franqueza general. Y en ese esquema de franqueza y de discusión de temas, Durán Barba aparece como un nombre. ¿Cuál es el rol o cómo ves vos la influencia de Durán Barba en esto que a veces parece, se comunica mal, ¿estamos muy pendientes de eso? ¿Muy pendientes de qué? De lo que diga Durán Barba, de las ecuaciones, de los focus group. Creo que Jaime, te respondo también haciendo alusión a los 8 o 10 años de trabajo, más que a la situación presente. Jaime ha sido una pieza fundamental, es un intelectual brillante, es un tipo muy interesante, que a mi gusto padece de una especie de exceso de escandalosidad cuando da declaraciones, digamos. En una línea muy propia de cierto tipo de intelectual, le gusta ser provocador en sus declaraciones, le gusta probablemente llamar la atención, y entonces dice cosas que hay que salir a aclarar después. Y que lo perjudican al presidente. En este caso yo lo perjudican al presidente. No diría tanto. Yo creo que cumple su rol y que, digamos, tampoco hay que tenerle miedo a declaraciones que puedan, digamos, resultar movilizadoras o provocativas. Sí, me a mí parece que no diga es para tanto. Que no, como lo de Mirta, ¿no? Que dijo que él no veía hambre. Digo, yo sí veo hambre. No, él no dijo que no veía hambre. A 15 minutos acá él no dijo que no veía hambre. Él dijo que no había muertos de hambre. Lo cual yo no sé, y a mí tampoco me gustó que lo dijera. No dijo no había hambre, es muy distinto. Pero bueno, siempre tiene declaraciones altisonantes. Yo también preferiría, y cuando me encuentro con él le digo, que preferiría que no dijera esas cosas. Él se divierte, bueno, es parte del equipo, ¿viste? También está, digamos, en la familia la tía que un poco escandalosa, a la cual igual querés mucho y que nadie va a dejar afuera de la reunión porque hace muchos aportes en términos de afecto, y en el caso de Jaime, de visión del mundo y de ideas, ¿no? Se habla mucho del segundo semestre. Yo te pido que me definas al Macri del primer semestre, ¿no? Porque es fácil poner una foto de alguien cuando ganó una elección, que es el mejor momento de su vida, y a los 6 meses pones y ya le ves el cansancio, las arrugas distintas, le empezás a ver la cara de que te fue castigando. ¿Cómo ves el Macri del primer semestre? Yo la verdad es que lo que veo no es una persona castigada, desanimada y padeciendo la situación. Yo lo veo disfrutando muchísimo de haber puesto por fin manos a la obra a hacer algo que estaba pendiente y es muy importante, que es transformar el país de ser un país preso en sus problemas a ser un país capaz de crecimiento y desarrollo. Lo veo muy entusiasmado. Lo ves disfrutando. Dijiste sí, la palabra disfrute. Sí. Es difícil, ¿no?
disfrutar en ese lugar y con los problemas que tenés en la Argentina? No sé si es difícil, depende de cómo sea, digamos, la posición humana que tenés frente a las cosas. Lo veo preocupado y comprometido con las realidades más sensibles, plenamente consciente de las dificultades. De ninguna manera el equipo ignora el momento, digamos, todas las características de dificultad que tiene el momento presente. Pero también lo veo muy entusiasmado a él y al equipo con el hecho de estar generando respuestas a esos problemas, ¿no? Es decir, hablábamos recién del supuesto caso de una persona excedida de peso, un tipo que pesa 135 kilos y este mes empezó el gimnasio. Y vos le preguntás, ¿cómo estás? Y dice, estaba mejor antes, cuando pesaba 135, ahora me duele todo. Y es más, el tipo podría ir y quejarse del gimnasio, no adelgacé nada. Bueno, pero es que no adelgazás de 135 kilos en un mes. Digamos, el país está viviendo una transformación muy importante y dura y difícil, no digamos, causada por la mala praxis del gobierno actual, sino más bien causada por una década de deterioro, de mentira y de corrupción. O sea, pongamos las cosas en su lugar. Entonces, ¿estamos viendo un momento difícil? Sí. ¿Qué pasa cuando vos enfrentás tus problemas, cuando vas al gimnasio? También tenés el entusiasmo de por fin haberte decidido a hacer lo que había que hacer. Y lo sorprendente del momento actual es que la mayoría del país, de los habitantes del país, entienden eso y siguen acompañando al gobierno aun cuando haya tomado medidas duras y medidas que ningún gobierno querría tomar, como aumentar tarifas o sincerar un montón de aspectos de la economía que venían, digamos, siendo presentados con un criterio de mentira absoluta, ¿no? Entonces el segundo semestre existe, no son los padres. Y bueno, vamos a ver cuando llegue, ¿no? A mí también me pasa de preguntar de repente a alguien del equipo, ¿y el segundo semestre va a ser como se dice que sí? Yo lo que obtengo como respuesta es que sí. Por supuesto que el despegue no va a ser inmediato, pero yo creo que hay que aplicar siempre una especie de perspectiva un poco más amplia y hay que entender que el 2016 va a ser el inicio de una transformación muy marcada, donde estamos pagando precios altos por malas experiencias previas y que al fin del año sí vamos a tener, digamos, vamos a poder hacer un balance muy positivo de cuántas cosas han ido avanzando y cuántas se han modificado. Por supuesto no vamos a estar en la Argentina que todos queremos, ni en el segundo semestre, ni al final del 2016, y probablemente inviable, ni siquiera sería al final. Absurdo pensar Pero que sí, eso sea así. Creo que ya estamos disfrutando de habernos puesto manos a la obra, de un tono completamente distinto en la comunicación, de un liderazgo mucho más abierto, mucho más respetuoso, mucho más sencillo, mucho más veraz, digamos. Y creo que todo eso ya se disfruta, por más que al mismo tiempo se padezcan también otras cosas, ¿no? Bien, cuando te sentabas ahí, veías que corría el nombre del programa y te llamó la atención. Acá voy al filósofo. ¿Qué te sugiere las cosas como son? A mí me gusta esa frase y por eso te pregunté, porque la encontré en dos autores o en dos, digamos, universos de pensamiento que a mí me gustan mucho. La encontré en Nietzsche y también en el budismo zen. Creo que en ambos sistemas de pensamiento existe ese momento tan saludable y tan sabio en donde un sistema de pensamiento reconoce sus límites y reconoce que hay una realidad concreta a la cual se señala de una manera muy directa. Hay o no capacidad para ver las cosas como son. ¿Cómo medir la fuerza de un espíritu, dice Nietzsche, de un pensamiento? Responde, ¿cuánta verdad soporta? Soportar mucha verdad es tener mucho contacto con las cosas como son. Y me parece que es perfectamente aplicable a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que Argentina está teniendo mucho más contacto con la realidad concreta, con las cosas como son ahora, en este proceso, y también por eso el alivio, la felicidad, aún en las condiciones duras que sabemos que estamos viviendo. Y creo que la verdad, si bien tiene sus precios y te lleva a ciertas modificaciones que a veces preferirías no hacer, es en última instancia muy positiva y es un impulso de vida, te da vitalidad y te da ganas de vivir. En general nos cuesta ver los problemas, los defectos, hasta como hablábamos antes de la dieta, decir, tengo estos kilos de más que se me ve la panza, tengo que comer la camisa. Digo, la sociedad vio esto en noviembre cuando votó y dijo, las cosas como son las voy a aceptar y las voy a querer que se cambien. Es muy difícil hablar de la sociedad como si fuera un todo unívoco, sí, ¿no? Claro, hay obvio. 1000 tensiones, la grieta sería una de tantas tensiones, también está la tensión entre lo viejo y lo nuevo, también está la tensión entre la mentira y la verdad, etcétera. Hay muchas tensiones que atraviesan el sentido común y la opinión pública. Creo que el país empezó a girar. Las elecciones no se ganaron de una manera apabullante. No. Si bien hay un dato bastante apabullante que es provincia, ciudad y nación alineadas, ¿no? Único. Sabemos que el kirchnerismo ayudó mucho para lograr este resultado, pero también me parece que hay que entender que
decíamos, la sociedad no puede ser interpretada unívocamente, que hay una voluntad de cambio. Yo creo que la situación empezó a mostrar la hilacha de una manera muy clara, por más que la situación económica no se deteriorara tanto en el periodo anterior, existía la sensación de que había algo escondido que empezaba a mostrarse de muchas maneras, ¿no? Bueno, gracias por la charla, ¿eh? No, gracias a vos. Un gusto. Igualmente. Y brindamos. Dale. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Bueno, nosotros nos encontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela.